Hola, mi nombre es Omar Zamorano García y les voy a introducir el tema que el equipo delimitó como vectores de una partícula en R2. Para esto, el equipo decidió hacer un software donde se presenta una de las muchas aplicaciones de la derivada en la vida cotidiana, donde se presenta el movimiento de una partícula o en este caso, como lo decimos hacer, de un vehículo, donde influyen varias variables, como la velocidad, el tiempo, la distancia, resistencia, entre otras. Además, decidimos hacer un glosario donde se presentarán los conceptos para un mejor entendimiento del problema que se va a plantear. Y hoy les vengo a hablar un poco sobre los antecedentes del cálculo. En lo que se debe a derivadas existen dos conceptos de tipo geométrico que dieron origen al cálculo diferencial. Este es el problema de la tangente en la curva y el teorema de los extremos, que este tiene los máximos y mínimos. En el siglo XVII, Isaac Newton y Gottfried Leibniz desarrollaron dos conceptos que son muy usados hoy en día, y son las derivadas y las integrales. También desarrollaron reglas para manipular las derivadas y se demostró que las integrales y las derivadas eran inversas entre sí. Y Isaac Newton desarrolló en Cambridge su propio método para el cálculo de tangentes. Y Leibniz, por su parte, descubrió y comenzó a desarrollar el cálculo diferencial en 1675. Me presento, soy Edwin Yair Hernández Limón. Yo les voy a hablar sobre las aplicaciones de la derivada, las más conocidas, que sería la tasa de variación. En esta se basa en encontrar una aplicación en muchos sectores. Los más comunes son en la física. La tasa de variación se utiliza para la localización de un punto en un vector posición. Esta te dará la velocidad que deseamos encontrar. La tasa de cambio de la velocidad de un punto se conoce como la aceleración del mismo. La velocidad de un punto se despeja como lo podemos ver aquí en esta gráfica como x, que es el punto cuya velocidad será calculada, y t representa el intervalo del tiempo. El punto crítico. El punto crítico tiene también una cantidad variada de aplicaciones, que estos incluyen la termodinámica, la física de la materia condensada, entre otras aplicaciones. Un punto crítico es aquel donde la derivada de la función es cero o no existe en absoluto. La determinación de valores mínimos y máximos. A este proceso se le denomina optimización. Existen una serie de problemas que se requieren para la determinación de valores mínimos y máximos de una función, tal como la determinación del menor costo, aproximación del menor tiempo o el cálculo de una mayor ganancia, entre otras aplicaciones. Lo que vas a encontrar aquí son sus puntos máximos y sus puntos mínimos. Ok, aquí por lo que vemos es el glosario, son conceptos que nos ayudan a entender mejor el problema que se va a presentar. Primero, la derivada. ¿Qué es la derivada? Es una razón de cambio respecto a una variable y otra dentro de una función. La velocidad media es simplemente la distancia recorrida que se divide por el tiempo. Es decir, en este caso aquí se ve el vehículo que recorre tal distancia y respecto a un tiempo medido. La aceleración es solo el proceso en el que la velocidad va cambiando de un objeto o de una partícula. Y el vector posición es solo el punto cardinal, el punto de las coordenadas dentro de un plano cartesiano en el cual está ubicado la partícula, o en este caso el vehículo. Me presento, mi nombre es Iker Saúl Alonso Villela. Les mostraré el ejercicio que hicimos basándonos en vector posición. El ejercicio plantea que un carro tiene una función de posición RT es igual a 10t menos t al cuadrado, vector i más 5t, vector j. Lo que queremos es encontrar la velocidad, la aceleración y la celeridad. Por ejemplo, lo primero que nos pide es encontrar la velocidad, sabiendo que el tiempo es igual a 10 segundos. Ponemos la misma fórmula que mencioné antes, nomás que a esa se le saca la derivada para poder encontrar la ecuación de velocidad. Entonces quedaría como 10 menos 2t vector i más 5 vector j, kilómetros sobre segundos. Para encontrar velocidad tenemos que sustituir la t por los 10 segundos que te da la ecuación, que quedando como 10 menos 2 por 10 vector i más 5 vector j. Eso lo resolvemos y queda como menos 10 vector i más vector j igual a 5. Teniendo eso, sacamos lo que es el cuadrado de cada una de esas y le sacamos la raíz, quedando así como raíz de 10 más 25, quedando raíz de 125, que es igual a 11.1803 kilómetros sobre segundo. Eso
ya es la velocidad. Nos pide lo que es la aceleración y la celeridad. Para poder encontrar la aceleración ocupamos la fórmula anterior de la velocidad, pero a eso se le sacaría la segunda derivada, quedando como -2 solamente el vector y. Eso lo resolvemos como lo anterior, sacando el cuadrado y la raíz, quedando raíz de -2 al cuadrado, quedando como raíz de 4, quedando como 2 metros sobre segundo cuadrado. Eso sería la aceleración. Para encontrar la celeridad se hace lo mismo en los pasos anteriores, que es elevarlo al cuadrado y sacarle la raíz, tomando el valor de la aceleración, elevándolo al cuadrado y sacándole la raíz, quedando como 2 metros sobre segundo al cuadrado, siendo la celeridad. Como podemos ver en la gráfica tenemos el vector y el vector j. Con estos vectores lo que vamos a hacer es que aquí en nuestro punto de inicio es donde empieza la aceleración de nuestro vehículo, y los puntos encontrados los podemos encontrar aquí marcados. Mi nombre es Carlos, les voy a presentar el proyecto que realizamos para cálculo en el lenguaje de programación de Python. Primero se exportan todas las librerías que necesitamos para la interfaz gráfica, que es el tkinter, el SymPy, que es para las expresiones simbólicas matemáticas, el Landify y NumPy para las matemáticas simbólicas y la matriz. Primero tenemos la función derivada con un try except en caso de que se ingresen valores que no son los correctos. La variable t es para ingresar solamente los valores porque el vector tiene que ser en función de t. Del textbox 1 se toman los valores para la primera componente ni derivarla. En toda esta parte está la derivada para el primer vector. En la segunda parte el código es el mismo, pero en el div, que es para la derivada de las funciones, se coloca otra t para hacer la segunda derivada, ya que el código solo acepta en función de t. Y el except en caso de que se introduzcan valores que no son correctos. La función evalúa la expresión de las derivadas en un tiempo t cuando el vector ya está derivado, para obtener la velocidad y la rapidez. Estas se guardan en la variable magnitud y se imprimen en el label, que es el resultado del número, con sus respectivos valores de magnitud, que es la rapidez, que es en metros por segundo al cuadrado, y la velocidad. En la parte de abajo tenemos el diseño de la ventana de la interfaz gráfica, que es el label, los textbox y el código del programa de los vectores de posición. Aquí está la ventana, los valores que se van a introducir para resolver el problema que planteamos. Este botón deriva las componentes y este botón evalúa las componentes en un tiempo t. Y como resultado también nos muestra la gráfica.